Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde desmenuzamos las ideas que han dado forma a nuestra comprensión de lo humano. Hoy, quiero pedirles que se preparen una taza de café grande, que se acomoden en su sillón favorito o que, si van conduciendo, bajen un poco la velocidad, porque nos vamos a adentrar en uno de los territorios más fascinantes, complejos y a veces aterradores que existen. La arquitectura de nuestra propia mente. Vamos a hablar de la obra cumbre de la madurez de Sigmund Freud, El yo y el ello, publicada originalmente en 1923. Y quiero que olviden por un momento la imagen académica y distante de Freud. Quiero que imaginen esto como una historia de suspense que ocurre dentro de ustedes mismos, ahora mismo, mientras escuchan mi voz. Porque este libro no es solo un tratado de psicología, es la revelación de que no somos los capitanes de nuestro propio barco. O como diría el mismo Freud, que el yo no es el amo en su propia casa. Para entender la magnitud de lo que vamos a explorar, debemos situarnos en el contexto. Antes de este libro, la psicología se dividía básicamente en lo que somos conscientes y lo que no. Era un modelo topográfico, imagina un mapa con zonas iluminadas y zonas oscuras. Pero Freud se dio cuenta de que eso no era suficiente. Veía pacientes que se resistían a curarse, que tenían una culpa inconsciente, que actuaban movidos por fuerzas que no encajaban en ese mapa simple. Así que, en esta obra, Freud redibuja el mapa humano y nos presenta la estructura dinámica de la psique, el ello, el yo y el superyo. Y créanme, entender esto cambia la forma en que se ven al espejo. Empecemos nuestro viaje descendiendo a las profundidades, a la parte más antigua, primitiva y vasta de nuestra mente, el ello. O como se le llama en alemán, das Es. Imaginen un caldero hirviente de excitaciones. El ello es todo lo que traemos al nacer, es la constitución biológica pura. En el ello no hay lógica, no hay tiempo, no hay contradicciones. Ahí, un quiero esto y un odio esto conviven sin anularse. El ello no conoce el bien ni el mal, no tiene moralidad. Solo conoce una ley, el principio del placer. Quiere satisfacción inmediata. Es como un bebé gigante y poderoso que grita, ahora. Si tienen hambre, el ello grita comida, si tienen deseo sexual, el ello grita sexo, si sienten agresión, el ello quiere destruir. Es la fuente de toda nuestra energía psíquica, es el motor de la vida. Pero, claro, no podemos ir por la vida siendo puro ello. Si lo hiciéramos, la civilización colapsaría en 5 minutos y nosotros probablemente moriríamos al cruzar la primera calle. Sin mirar. Aquí es donde entra el héroe trágico de nuestra historia, el yo, o das Ich. Freud nos explica de una manera magistral cómo surge el yo. Imaginen que el ello es como un huevo, y la cáscara que está en contacto con el mundo exterior se va endureciendo por el roce con la realidad. Esa cáscara endurecida se convierte en el yo. El yo es, en esencia, una parte del ello que ha sido modificada por la influencia directa del mundo exterior. Su tarea es la autoconservación. Mientras que el ello opera por el principio del placer, el yo opera por el principio de realidad. El yo es la razón, la prudencia, el sentido común. Y aquí Freud nos regala una de las metáforas más poderosas y visuales de toda la literatura psicológica, una que quiero que visualicen claramente. El yo es como un jinete, y el ello es el caballo. El caballo proporciona la fuerza, la energía, la potencia motriz. Sin el caballo, el jinete no puede moverse. Pero el jinete tiene el privilegio, o al menos la ilusión, de decidir la dirección y la velocidad. El jinete sostiene las riendas y trata de guiar a esa bestia poderosa hacia donde él cree que es seguro ir. Sin embargo, y esto es lo crucial, Freud nos advierte, a menudo, el jinete es demasiado débil para la fuerza del caballo. En muchas ocasiones, al jinete no le queda más remedio que dejar que el caballo vaya a donde quiera. Y fingir que fue idea suya. ¿Cuántas veces les ha pasado esto? ¿Cuántas veces han racionalizado una decisión impulsiva? Compraron algo que no debían, enviaron un mensaje que no debían, comieron algo que no debían, y luego su yo racional inventa una excusa perfecta. Me lo merecía, era necesario. Eso es el jinete fingiendo que él decidió galopar hacia el abismo, cuando en realidad el caballo lo arrastró. Pero la historia se complica. Si solo fuéramos un caballo y un jinete, la vida sería una lucha constante entre el deseo y la realidad.
Pero hay un tercer personaje en este drama. Uno que a menudo se pasa por alto pero que es responsable de gran parte de nuestro sufrimiento mental. El superyo, o Das Über-Ich. Y para entender de dónde sale este personaje, tenemos que tocar un tema delicado pero fundamental: nuestra infancia y el complejo de Edipo. No se asusten, vamos a explicarlo de forma sencilla. Cuando somos niños, nuestros padres son como dioses para nosotros. Son la fuente de autoridad, de amor, de castigo y de protección. Dependemos totalmente de ellos. A medida que crecemos y atravesamos las etapas del desarrollo psicosexual, tenemos que renunciar a nuestros primeros objetos de deseo, que suelen ser los padres, y, para superar esa pérdida y esa prohibición, hacemos algo fascinante: introyeccionamos a los padres. Es decir, nos tragamos su imagen, su autoridad y sus reglas. Las metemos dentro de nosotros. El superyo es, entonces, el heredero del complejo de Edipo. Es la voz del padre y de la madre dentro de nuestra cabeza. Pero no es solo: no hagas esto. El superyo tiene dos caras. Por un lado, es el yo ideal, que nos dice: debes ser así, debes ser grande, perfecto, exitoso. Por otro lado, es la conciencia moral, que nos dice: no debes hacer eso, eso está mal, eres culpable. El superyo se sienta en las gradas de nuestra mente, observando al pobre yo luchar con el caballo del ello, y lo juzga. Y aquí está el gran descubrimiento de Freud en este libro: el superyo puede ser increíblemente cruel. A veces, el superyo es mucho más severo con nosotros que lo que nuestros padres reales jamás fueron. ¿Han sentido esa culpa que no tiene nombre? Esa sensación de que, aunque hagan todo bien, no es suficiente. Ese es el superyo ejerciendo su tiranía. Y lo más aterrador es que gran parte de este proceso es inconsciente. No sabemos que nos estamos castigando. Freud observó pacientes que, cuando estaban a punto de curarse en terapia, empeoraban de repente. Descubrió que era una reacción terapéutica negativa, impulsada por una culpa inconsciente. Su superyo no les permitía ser felices, necesitaban el sufrimiento como castigo. Ahora, habiendo establecido a los tres actores, la bestia, ello, el jinete, yo, y el juez, superyo, profundicemos en qué es lo que realmente mueve a la bestia. En el yo y el ello, Freud consolida su teoría de las pulsiones, y esto es vital para entender por qué la humanidad hace lo que hace. Freud propone que hay dos grandes clases de instintos que luchan en nuestro interior: eros y tánatos. Eros incluye no solo el instinto sexual, la libido, sino todo instinto de vida, de autoconservación, de unión, de construcción. Eros quiere unir células, crear organismos, formar sociedades, amar. Pero frente a Eros, existe una fuerza silenciosa y terrible: el instinto de muerte, tánatos. Freud especula que, dado que la vida surgió de la materia inorgánica, hay una tendencia inherente en todo ser vivo a querer volver a ese estado de paz absoluta, de no existencia, de cero tensión. El objetivo de toda vida, paradójicamente, es la muerte. Estas dos fuerzas, eros y tánatos, nunca las vemos en estado puro, siempre están mezcladas. Por ejemplo, comer es un acto de vida, eros, pero implica destruir el alimento, tánatos. El acto sexual es un acto de amor, pero a menudo conlleva un componente de agresión o conquista. Freud nos explica que el problema surge cuando estas pulsiones se desmezclan. Si el instinto de muerte se separa demasiado del de vida, vemos sadismo puro o, peor aún, masoquismo. El superyo, en su versión más sádica, puede tomar esa energía destructiva y volverla contra el propio yo. Esto es lo que sucede en la melancolía grave o la depresión mayor. El superyo ataca al yo con tal ferocidad que puede llevar a la persona a la autodestrucción. Es el instinto de muerte dirigido hacia adentro, disfrazado de moralidad. Avancemos un poco más y contemplemos la difícil posición del yo. Si lo pensamos bien, el yo es digno de compasión. Freud lo describe como un pobre ser que tiene que servir a tres amos severos, y debe arreglárselas para que los tres estén contentos. Lo cual es casi imposible. Primero, tiene que servir al mundo exterior, debe percibir la realidad, evitar peligros físicos y sociales, y asegurarse de que sobrevivimos. Segundo, tiene que servir al ello,
Debe encontrar formas de satisfacer los deseos salvajes de la bestia sin que eso nos destruya. Y tercero, tiene que servir al superyo, debe someterse a sus normas morales y a sus ideales de perfección. Imaginen la ansiedad constante del yo. Si cede demasiado al ello, el mundo exterior lo castiga, cárcel, rechazo social, o el superyo lo castiga, culpa, vergüenza. Si cede demasiado al superyo, vive en una represión constante, amargado, neurótico, incapaz de disfrutar de la vida. Si cede demasiado al mundo exterior, pierde su propia identidad. El yo es el político definitivo, siempre negociando, siempre mintiendo un poco a cada bando para mantener la paz. Usando mecanismos de defensa como la represión, la racionalización o la proyección para no colapsar ante la angustia. Es fascinante notar cómo Freud aborda el tema de la sublimación en este texto. La sublimación es la capacidad del yo para tomar esa energía bruta, sexual o agresiva del ello, y desviarla hacia fines socialmente valorados. Como el arte, la ciencia o el trabajo. Es como si el jinete lograra convencer al caballo de que, en lugar de correr hacia el precipicio buscando una satisfacción inmediata, use esa inmensa energía para arar un campo o ganar una carrera olímpica. Freud sugiere que el yo toma la libido del ello. Se ofrece a sí mismo como objeto de amor, narcisismo secundario, y luego desexualiza esa energía para usarla en el pensamiento y la acción constructiva. Es un proceso de alquimia mental. Pero, ¿qué pasa cuando la comunicación entre estos sistemas falla? Freud analiza las patologías. En la neurosis obsesiva, por ejemplo, el conflicto es feroz. El superyo es hipermoral y castiga al yo por pensamientos que ni siquiera ha cometido, solo por el hecho de que el ello los deseó. El neurótico obsesivo se lava las manos compulsivamente no porque estén sucias, sino para limpiar una culpa inconsciente que proviene de un deseo prohibido del ello. En la histeria, el yo rechaza la realidad de sus propios deseos y los convierte en síntomas físicos. El cuerpo habla lo que la mente calla. Es crucial detenernos un momento en la idea de la resistencia del superyo. Freud nos dice que a veces, la persona no quiere curarse porque su necesidad de castigo es más fuerte que su deseo de bienestar. Esto es revolucionario. Nos obliga a preguntarnos, ¿en qué áreas de mi vida estoy fracasando no porque no pueda tener éxito, sino porque, en el fondo, siento que no lo merezco? Donde me estoy aplicando un boicot invisible dictado por un juez interno que todavía opera con la lógica de un niño de 5 años asustado por sus padres. Al ir cerrando este análisis de el yo y el ello, es inevitable sentir una mezcla de humildad y asombro. Freud nos quitó el trono. Nos dijo que la razón es solo una pequeña luz en una vasta oscuridad de instintos y mandatos heredados. Pero al hacerlo, también nos dio una herramienta poderosa, la consciencia de nuestra propia estructura. El objetivo del psicoanálisis, y en gran medida el objetivo de la madurez personal, es fortalecer al yo. Como dijo Freud en otra ocasión, donde ello era, yo debo advener. Se trata de ganar terreno al mar. Se trata de que el jinete, poco a poco, conozca mejor a su caballo, entienda sus miedos y sus deseos. Y establezca una relación más sana con ese juez interno que es el superyo. No podemos matar al ello, porque perderíamos la pasión y la vida. No podemos silenciar completamente al superyo, porque perderíamos la ética y la dirección. Pero podemos trabajar para que el yo sea un mediador más sabio y menos angustiado. Podemos aprender a escuchar los susurros del ello sin actuar ciegamente sobre ellos. Podemos escuchar las críticas del superyo sin hundirnos en la miseria. Entender el yo y el ello es entender que la lucha interna no es un defecto de fábrica, sino la condición humana misma. Somos criaturas de conflicto, hechas de barro biológico y aspiraciones divinas, atrapadas entre el deseo de morir y la urgencia de vivir. Así que, la próxima vez que sientan esa tensión interna, esa duda, ese impulso repentino o esa culpa inexplicable, no se juzguen con dureza. Recuerden que dentro de ustedes hay un drama antiguo representándose una y otra vez. Hay un jinete tratando de mantenerse en la silla. Sean amables con su jinete. Denle herramientas, denle tiempo, y sobre todo, denle comprensión. Porque al final del día, esa negociación constante, ese equilibrio precario, es lo que llamamos personalidad.
Y es lo que nos hace única y maravillosamente humanos. Gracias por acompañarme en este viaje al centro de la psique. Espero que ahora, al mirarse al espejo, vean no solo un rostro, sino la maravillosa y compleja estructura que los habita.